Bienvenidos a una nueva resolución de modelo de examen del área de física. En este caso nos encontramos ya en la unidad de mecánica de los fluidos y en este caso para la gente de odontología. Se aplica una fuerza al émbolo de una aguja hipodérmica y me dice que si el diámetro del émbolo es 1,3 centímetros y el de la aguja es 0,2 milímetros, ¿qué fuerza se requiere sobre el émbolo para empujar un fluido en una vena donde la presión manométrica es de 75 milímetros de mercurio? Bien. Voy a exagerarla, pero tenemos así la aguja, tendríamos la puntita, para este lado tendríamos lo que podríamos decir el émbolo, ¿sí? Y acá donde nosotros haríamos nuestra fuerza, ¿sí? Ahora, este diámetro de acá es de 1,3 centímetros, pero nosotros sabemos que por ahí cuando calculamos las áreas, ya sea para esta punta o esta punta, necesitamos el radio, ¿sí? Entonces vamos a decir que el radio es la mitad de esto, sería 0,65 centímetros. Y de esta punta el radio sería 0,1 milímetros. Después lo convertiríamos si lo llegásemos a necesitar. Ahora, dice que queremos hacer una fuerza en esta punta, o sea que acá nos interesa esta fuerza, que recuerdan que presión es igual a fuerza sobre área, entonces fuerza, el área pasa multiplicando, fuerza es igual a presión multiplicado por área. Y me dice que se quede una presión acá en la puntita para entrar a la vena de 75 milímetros de mercurio. De todas maneras, ¿sí? Si no hay pérdida de energía acá, fíjense que las alturas son iguales, las velocidades son despreciables, o al menos son iguales en una punta y en la otra, la velocidad de movimiento. Entonces, podríamos suponer que la presión que debemos lograr en esta punta es igual a la presión que debemos lograr acá, ¿sí? Por supuesto, la velocidad de movimiento acá no es la misma velocidad de movimiento que tengo acá, eso 100%, ¿sí? Pero si estoy quietito, supongo que la situación inicial, estamos quietos, ¿sí? No hay velocidad ni acá. Quiero empezar a empujar. Estamos quietos, no hay velocidades, las alturas son las mismas, ¿sí? Entonces, las presiones en esta punta deberían ser iguales, ¿sí? Después también lo pueden considerar como si fuese un tema de, ¿cómo se llama? De émbolos. ¿Sí? Estamos empujando un émbolo comunicado por un fluido y la presión, los fluidos transmiten presiones, principio de Pascal, entonces justamente por Pascal, la presión que nosotros ejerzamos al fluido en esta punta va a ser igual a la presión que el fluido recibe en la punta contraria. Dicho esto, como las presiones en las dos puntas son iguales, yo ya conozco la presión que quiero ejercer acá. Y como conozco el radio, conozco el área que tengo acá en este pedacito donde voy a poner el dedo. Por lo tanto, este dato de acá es un dato apartado, ¿sí? Un dato que me lo están dando para que por ahí lo trate de usar y me confunda. Simplemente, si la presión la pongo en sistema internacional y este área lo paso a metros para usar en sistema internacional, voy a poder encontrar la fuerza. Vamos con esto. Presión, dice que son 75 milímetros de mercurio, tenemos que pasarlo a pascales. Vamos a hacer un factorcito unitario. 101.325 pascales, o más cerquita del número que ustedes tenían, creo que era 1013, perdón, 1,013 por 10 a la 5 pascales. Creo que ese número es el que más utilizan para los cambios de unidad. De todas maneras es lo mismo. 101.300, 101.325 pascales o 1,013 por 10 a la 5 pascales es el mismo valor, así que no hay problema. Estos son 760 milímetros de mercurio porque ambos representan una atmósfera. ¿Sí? Esto es una atmósfera, esto es una atmósfera, entonces con esto podemos hacer nuestro pasaje y decir que la presión corresponde a 9,997 por 10 a la 3 pascales. Ahí voy a poner esto. Luego el área, vamos a sacar el área del émbolo, sería
pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Bueno, yo lo quiero en metros, no lo quiero en centímetros. Recuerden que un centímetro son 10 a la menos 2 metros, entonces pueden irse aparte y hacer un factor unitario, una regla de 3 y decir, che, 100 centímetros son 1 metro, 0,65x, o bien hacer de cuenta que esto lo estamos multiplicando por 1 centímetro. Y ustedes también saben, así como 100 centímetros son 1 metro, 1 centímetro, que es lo que yo había puesto acá, es 10 a la menos 2 metros. Entonces hemos sustituido el centímetro por su equivalencia en metros y con esto hemos logrado el radio en metros. Entonces multiplicamos pi por el radio elevado al cuadrado y obtenemos el área que más o menos nos va a dar 1,33 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Con esto ya tenemos el área, ya tenemos la presión, entonces podemos directamente calcular la fuerza. Vamos a venirnos para acá, tomamos fuerza, que sería igual a presión por el área. Multiplicamos y encontramos una fuerza igual a aproximadamente 1,326. Depende de los decimales, por supuesto, que hayan dejado, newtons. Y de las posibles respuestas, la más cercana vendría siendo la que tenemos aquí. Se colocan en un recipiente 3 líquidos no miscibles. Determine la presión absoluta que ejerce la columna de líquido a 10 centímetros del fondo del recipiente, sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, ocupa una altura de 15 centímetros. La densidad del aceite es 0,8 gramos centímetro cúbico, ocupa 30 centímetros. Y después que la densidad del mercurio es esta, ¿sí? Y ocupa 20 centímetros de altura. Bien, más o menos nuestro recipiente se vería algo así, debido a que justamente el aceite, fíjense, es menos denso que el agua, y a su vez el agua es menos denso que el mercurio, así que el mercurio sería el fondo, el agua por encima, el aceite por acá. Y ahora podemos poner acá que tenemos 15 centímetros de agua, tenemos 30 centímetros de aceite, sí, 30 centímetros de aceite, así, y tenemos 20 centímetros de mercurio. Hasta ahí estamos bien. Ahora nos encontramos con un pequeño problema, porque si yo dejo esto acá y empiezo a hacer los cálculos, voy a cometer un pequeño error. ¿Por qué? Porque no me pide la presión acá en el fondo. Me pide la presión a 10 centímetros del fondo del recipiente. Como me pide la presión a 10 centímetros del fondo del recipiente, es de acá hacia arriba 10 centímetros, o sea, acá. Y por lo tanto, arriba de esta medida, sobre la cual me pide a mí la presión, ¿sí? No hay 20 centímetros de mercurio. Si acá tengo 20 y acá tengo 10, 20 menos 10, me quedan solamente 10 centímetros de mercurio, que serían los que están en nuestro cálculo de presión. Recuerden que en un líquido solo ejerce presión aquello que está por encima del punto en el cual estoy trabajando. Entonces, todo lo que esté por encima de este punto me deja de ser presión acá. Lo que esté por debajo, no. Entonces, solamente voy a considerar 10 centímetros de mercurio. ¿Sí? Bien, el aceite 30 centímetros, el agua 15 centímetros, hasta acá estamos perfectamente bien. Ahora, la presión en este punto que vamos a llamar A, ¿sí? Va a ser la sumatoria de la presión del mercurio más la presión del agua más la presión del aceite, y además no me pide la presión relativa o la presión hidrostática, que sería solamente debido a estos líquidos. Me pide la presión absoluta, ¿sí?, que se ejerce acá. Entonces, además de estos 10 centímetros de mercurio, y además del agua, y además del aceite, tengo que considerar la presión atmosférica que se ejerce acá arriba. ¿Sí? Sumando esos 4 atributos, voy a poder sacar la presión absoluta o total que se ejerce sobre ese punto A. Por supuesto, me conviene sacarlas por separado, ¿sí? La presión atmosférica es una atmósfera,
Pero como todas las voy a calcular en pascales, tal vez me conviene tenerlo en pascales y al final convertir a atmósferas, ¿sí? Un solo calculito. ¿Sí? Yo sé que la presión atmosférica son 101.325 pascales, que es lo mismo que 1,013 por 10 a la 5 pascales, es muy cerquita, ¿sí? Esto es simplemente un valor más cercano, más acertado, pero si ponen 1,013 por 10 a la 5 está bien, si eso son en pascales. Vamos al aceite. Acá hay un tema porque fíjense que todas las densidades están en gramos centímetro cúbico, ¿sí? Pero un trucazo es que si yo quiero pasar de gramo a centímetro cúbico a kilogramos metro cúbico, simplemente tengo que multiplicar por 1000, ¿sí? Eso lo pueden sacar viendo la densidad del agua. Ustedes saben que el agua tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico, pero también tiene una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico. En base a esa relación, fíjense que la relación es de 1000, entonces pueden multiplicar este por 1000 y esto por 1000 y a pasar todas las unidades, ¿sí? Por supuesto, si quieren verlo más en detalle, lo que pueden hacer es aplicar un factor unitario, pasar los gramos a kilogramos, los centímetros cúbicos a metros cúbicos y de esa manera van a poder ver realmente el resultado, pero van a ver que realmente es esto multiplicado por 1000. Entonces, la densidad del agua serían 1000 kilogramos metro cúbico, la densidad del aceite serían 800 kilogramos metro cúbico y la densidad del mercurio serían 13.600 kilogramos metro cúbico, ¿sí? Simplemente multiplicar esto por 1000. Por otro lado tenemos las alturas, ¿sí? 15 centímetros, acá 15 centímetros pasado a metro, recuerden que en un metro hay 100 centímetros, entonces esos 15 centímetros es lo mismo que 0,15 metros, 30 centímetros es lo mismo que 0,13 metros, y estos 10 centímetros es lo mismo que 0,1 metro. Con esta información ya puedo calcular la presión de cada sección por separado. Recuerden que la presión hidrostática que genera un líquido se calcula como, vamos a ponerle P1, densidad por gravedad por altura de fluido. Recuerden que densidad por gravedad es peso específico, así que si tienen peso específico en newton metro cúbico, podrían utilizarlo en vez de estas dos. Entonces, densidad del aceite por gravedad, 9,8, mejor, ahora sí, metros sobre segundos al cuadrado, por la altura del aceite, por supuesto, en metros. Luego tenemos la presión 2 y la presión 3. Presión 2 es del agua, así que tenemos acá la densidad del agua. Presión 3 es la de mercurio, así que con la densidad del mercurio. La gravedad es la misma siempre, así que la podemos copiar y pegar. Y después tenemos las alturas, que fíjense como los datos están todos ordenaditos, no debe tener ningún problema en confundirlos o mezclarlos. Ahora vamos a calcular las tres presiones. Tengan a mano la calculadora y vayan corroborando los resultados que vamos diciendo. 800 multiplicado por 9,8 multiplicado por 0,3. 2352 pascales. 1000 por 9,8 por 0,15. 1470 pascales. 1360, perdón, 13.600 quiero decir, multiplicado por 9,8 multiplicado por 0,1. 13.328 pascales. Ahora, para encontrar la presión absoluta o total sobre ese punto, lo único que tendría que hacer sería sumar todas estas presiones. Entonces, vamos, fíjense que todas estas presiones son bastante pequeñas respecto a la presión atmosférica, que es muy grande. Sin embargo, vamos a sumarlas a ver qué sucede. 101.325 más 2.352 más 1.470 más 13.328 nos da un total de 118.475 pascales. Ahora, como ya lo sabemos, una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces,
una pequeña regla de 3, podemos averiguar a cuántas atmósferas equivale. De todas maneras, ya sabemos que va a ser un poco más de una, entonces esta respuesta no puede ser y esta tampoco. Está entre estas dos. Veamos. Hacemos la reglita de 3, pueden hacerlo también con factor unitario si gustan. Y van a ver que les da aproximadamente 1,17 atmósferas, lo cual está muy cercano a la respuesta que tenemos acá. En el tanque mostrado, hallar la presión de aire encerrado. Dice que la densidad del agua son 1000 kilogramos metros cúbicos o 10 a la 3, que es lo mismo, y que la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales. Serían 100.000 pascales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice la presión. Si dice la presión, no dice ni presión relativa, ni presión hidrostática. Se refiere generalmente a la presión total, la presión absoluta. ¿Sí? El aire encerrado sería lo que tenemos acá adentro, así que nos menciona con una A y nos hace una flecha, todo. Y por supuesto, como acá no hay ninguna tapadura, acá esto está abierto a la atmósfera. Entonces, si queremos la presión que ejerce este fluido, que es aire, sobre este punto, por ejemplo, sería la misma presión que hay sobre este punto. ¿Por qué? Porque todo el fluido que conecta por acá abajo, vasos comunicantes, es el mismo. Entonces, así como la presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este punto, o en este punto, si nosotros tomamos todos puntos a esta misma altura, también podemos utilizar. ¿Sí? ¿Por qué lo haría? Y bueno, porque si yo tomo puntos a esta altura, me deshago de estos 2 metros que es lo que está por debajo. Sobre todo, si ese 2 metros, por ejemplo, yo no lo conociera, simplemente tomo desde ese punto hacia arriba y desde este punto hacia arriba, sabiendo que como están conectados por debajo, deben tener la misma presión. Entonces, la presión en este punto, vamos a llamarle presión A por aire, tiene que ser igual a la presión que hay en este punto. Ahora, ¿qué hay por encima de este punto? Lo que hay por debajo no me interesa, lo que hay por encima de ese punto, ¿qué es? Tenemos toda esta agua, ¿sí? Que son 3 más 1, 4 metros de agua, ¿sí? Y la presión hidrostática que genera ese agua, presión hidrostática, sería densidad del agua por gravedad por altura. Entonces sería densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos, por la gravedad, 9,8 metros segundos al cuadrado, por la altura, 4 metros. Más a esta presión hidrostática, para hacer la presión absoluta o total, se le suma la presión que ejerce el aire que hay acá arriba, que sería la presión atmosférica. Entonces se le suma la presión atmosférica, que ¿cuánto es? 10 a la 5 pascales, lo que es lo mismo que 100.000, o la unidad seguida de 5 ceros, por este 5 que está acá, pascales. Todo está en unidad del sistema internacional. Esto, si ustedes lo resuelven, les va a dar en pascales. Esto está en pascales, así que puedo sumarlos y puedo sacar la presión total que hay en este punto que está acá. Y a su vez, como lo único que hay acá dentro es aire, sería la presión del aire. ¿Sí? Esa presión que ejerce el aire sería un total de, calculamos, y nos da muy cerquita de 139.200 pascales. ¿Sí? Esto está redondeado, por supuesto, pero si ustedes lo pasan a kilopascales para tenerlo igual que acá, tienen que correr la coma de acá, que es donde está al final, tengo que correr 1, 2, 3 veces para que se parezca a alguno de los resultados, y si la corro 3 veces, me queda en kilopascales, es decir, dividido por 1000. Entonces son 139,200 o 139,2 kilopascales, y eso sería el resultado. Como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite con densidad de 850 kilogramos metros cúbicos se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro a razón de 9,5 litros por segundo. Calcular la rapidez del aceite y después B me dice si el diámetro del tubo se reduce a 4, qué nuevos valores tendrán la rapidez y la razón de flujo de volumen. Razón de flujo es lo mismo que caudal. ¿Sí? Es el volumen que pasa por unidad de tiempo. Suponga que el aceite es incompresible y me da de datos que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Visto desde el otro punto de vista, un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? Esa equivalencia igual deberíamos conocerla porque no siempre me la da.
Ahora, dice que estamos en un tubo de 8 centímetros de diámetro y que de repente pasamos un tubo de 4, es decir, de la mitad. Algo así sería la situación. Cuando pasamos de un diámetro a otro, puede cambiar la velocidad. De hecho, la velocidad debería aumentar. Pero el caudal es constante. Por ley de continuidad, nosotros sabemos que el caudal no varía. Entonces, esas opciones que me dicen que la razón del volumen disminuye o que la razón del volumen aumenta, no pueden ser nunca. Y sí o sí, si pasamos de un diámetro mayor a un diámetro menor, la velocidad tiene que aumentar. Entonces eso lo revisamos en las opciones porque si alguna opción me dice lo contrario, ya la tachamos y tenemos la opción correcta. ¿Sí? Como siempre, intentemos ver qué podemos hacer para simplificar la situación. Ahora, vamos a buscar de una respuesta a ver cuál es la que encontramos primero. Velocidades, ¿podemos averiguarlas de una? Y está difícil porque tenemos las dos, pero podremos intentar tal vez con alguna de las leyes. Solo sabemos que el caudal 1 es igual al caudal 2, por ejemplo. Si el caudal que pasa por acá es igual al caudal que pasa por acá. Entonces, velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2, porque el caudal es velocidad por área. Es volumen por unidad de tiempo, pero también es velocidad por área. Y esto tal vez me podría ayudar a definir cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque sin hacer ningún cambio, yo ¿cómo se llama?, de unidades, puedo encontrar la relación que hay entre las velocidades. La relación, fíjense, este lo paso dividiendo para acá, este lo paso dividiendo para acá. ¿Por qué haría esto? Bueno, área 1 es pi por radio 1 elevado al cuadrado. Área 2 es pi por radio 2 elevado al cuadrado. Y esto es igual a B2 sobre B1. Los pi se simplifican. Adiós. Como los dos están elevados al cuadrado, pero conozco los radios, ni siquiera sin hacer cambio de unidades de los datos que tengo los puedo utilizar. Fíjense, este vale 4 centímetros y este vale 8. Listo. Entonces, 8 centímetros al cuadrado sería 64 centímetros cuadrados. 4 centímetros al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. 64 dividido 16 es 4. Quiere decir que la relación de velocidades tiene que ser 4. Quiere decir que B2 tiene que ser 4 veces B1. Entonces, de las dos opciones que me quedan, se tiene que cumplir que la velocidad 2 sea 4 veces B1. Entonces simplemente yo reviso esto. 1,9 por 4 es 7,6. Tiene sentido. 3,1 por 4, 12,4. O sea que eso está mal. Listo. Descartado. Y fíjense que con un cálculo muy sencillo ya sabemos que esta es la respuesta correcta. Y ni siquiera hemos calculado las velocidades. ¿Sí? Solo ha sido por descarte. Y si lo quiero calcular, ¿qué hago? Bueno, si lo quiero calcular, me vuelvo al punto en el cual dijimos que el caudal es igual a velocidad por área. ¿Por qué? Porque el área, conociendo los diámetros, los radios, podemos calcularla. ¿Sí? Es más, ahí ni siquiera hice con los radios, lo hice sin querer con los diámetros. Pero no importa, la idea es la misma. ¿Sí? Así que tranquilos por ese lado. Mira, lo hubiese hecho con los radios. ¿Sí? Arriba el radio era 4 y después el radio era 2. Entonces, que hubiese sido 4 al cuadrado, que es 16, ya que hubiese sido 2 al cuadrado, que era 4. El resultado es el mismo, así que no hay problema. Bien, con eso en mente, recordemos que el caudal es velocidad por área. Si quiero calcular las velocidades, necesito el área pasarla dividiendo y me queda caudal sobre área. Como el caudal es siempre el mismo, tendría que ver si lo consigo y después con las áreas calculo las dos velocidades. Tengan en cuenta que velocidad 1 es con el área 1 y velocidad 2 es con el área 2. ¿Y el caudal? Bueno, veamos si encontramos el caudal.
es, como esta fórmula ya la tenemos acá, es volumen por unidad de tiempo. ¿Conocemos el volumen? No, pero tenemos tal vez la densidad y tenemos este volumen por segundo. Entonces tenemos el volumen por unidad de tiempo. Dice que pasa a razón de 9,5 litros por segundo. Entonces, el volumen lo tenemos, son 9,5 litros por segundo. Y sabemos que 1000 litros son un metro cúbico. Entonces podemos calcular el caudal en la unidad de sistema internacional, que es lo que me interesa. 9,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. ¿Y las áreas? Bueno, veamos. El área 1 sería pi por radio en metros al cuadrado. Y el área 2, lo mismo, pero por supuesto con su respectivo radio. El radio 1, el diámetro eran 8 centímetros, el radio eran 4 centímetros. ¿Sí? 4 centímetros pasado a metro es 0,04. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Acá el diámetro valía 4 centímetros, el radio vale la mitad, 2 centímetros, y 2 centímetros pasado a metro es 0,02. Calculamos las áreas. Esta me da 5 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Y acá obtenemos aproximadamente 1,25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Listo, ya tenemos las áreas, ya tenemos el caudal. Vamos a calcular las velocidades. Velocidad 1 es caudal dividido área 1. Velocidad 2 es caudal dividido el área 2. Hacemos los cálculos pertinentes y esto nos da 1,9 metros sobre segundos, mientras esta nos da 7,6 metros sobre segundos. Fíjense que para llegar a este resultado nos tardamos un poquito más, son más cálculos y más posibilidad de error. Pero sin embargo ya teníamos la respuesta correcta de haberlo hecho así con más lógica, digamos. Un tubo en U, abierto en ambos extremos, está parcialmente lleno con agua. A continuación, en el brazo derecho, se vierte aceite que tiene una densidad de 750 kilogramos metros cúbicos y forma una columna de 5 centímetros de alto. Determine la diferencia H en las alturas de las dos superficies de los líquidos. Bien, como siempre, tenemos un tubo en U, ¿sí? De acá mucho no sabemos, en realidad nos está dando muchos datos, así que vamos a ver si podemos trabajar directamente con el lado derecho. Siempre recuerden trabajar en la interfase porque este punto con Rock está a la misma altura. Como están comunicados por agua aquí debajo, la presión acá y acá son iguales, ¿sí? Vamos a llamarle punto A y punto B para tener una referencia nada más. Y vamos a decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. En el punto A tenemos esta altura de agua. Ahora, ¿cuánto es esta altura? No sabemos. Tal vez este H y este H sean iguales, pero ¿y si no? ¿Y si no está a la mitad? Bueno, como no sabemos, tenemos que buscar otra referencia de altura a ver si podemos calcularla. ¿Cómo la calcularían? Piensen los 2 segundos y luego, si no, continuamos. Fíjense, si bien no lo conocemos, sabemos que H más este pedacito es L. Si H más esto es L, L menos H es esto. Piensen que hay una X. H más X es L. La H pasa restando, entonces X es L menos H. Entonces, directamente, yo puedo decir que la altura que hay de agua es L menos H. Por altura de agua
por densidad de agua por gravedad es lo que tengo acá. Y eso tendría que sumarle la otra presión que hay por encima del punto A, que es la presión atmosférica, porque aparentemente está abierto. En el punto B, ¿qué hay por encima del punto B? Tengo una altura L de aceite. Esta altura L de aceite multiplicado por la densidad del aceite, multiplicado por la gravedad, me va a dar la presión que ejerce el aceite. Pero por encima tengo el tubo abierto y está la gravedad. Entonces tengo acá también la presión atmosférica. ¿Qué conozco que me falta? Conozco la densidad del agua, conozco la densidad del aceite, perfecto. Conozco la gravedad, perfecto. Conozco la presión atmosférica, perfecto. L no lo conozco. Ah, sí lo conozco. 5 centímetros de alto. Y tengo que buscar la H. Entonces, gracias a esto ya lo puedo calcular. Ahora, un detallito acá. Y es que tal vez esta presión me la puedo ahorrar porque como estoy abierto de los dos extremos, fíjense que esta presión que está sumando, si ustedes la pasan restando para acá, no importa si estoy a nivel del mar o en la montaña o en donde sea, ¿por qué? Porque esto menos esto siempre van a ser iguales las presiones atmosféricas y se van a terminar cancelando. Entonces, una cosa menos en la que pensar. Ahora, como solamente me queda un término de este lado, todavía no he hecho la distributiva, y acá también, fíjense que la gravedad, como es igual de ambos lados, si la pasan dividiendo, gravedad dividido gravedad, se simplifica y es una cosa menos que tengo que trabajar. Por eso tal vez me conviene trabajar un poquito esto con letras antes de meterle todos los números. Y ahora sí ya puedo arrancar, pero con un detalle. ¿Sí? ¿Qué detalle? Ya está de detalles. No, un detalle más. Fíjense que no va a haber un despeje de sumas y restas muy complejo. Entonces tal vez no hace falta que pase todo a metros, todo a sistema internacional. Porque como esto lo voy a pasar para acá, eventualmente, o sea, las densidades se van a simplificar, las unidades. Puedo trabajar las densidades en la unidad de sistema internacional y todas las longitudes en centímetros, por ejemplo, siempre y cuando sean homogéneas. ¿Sí? Y tal vez puedo obtener el resultado ya en centímetros, en vez de tener que pasar todo a metros y después volver a pasar a centímetros. ¿Sí? Pero solamente lo puedo hacer en casos como este, que son muy sencillos y que ya hemos visto que hemos simplificado cosas, como la gravedad. Entonces, veamos. ¿Qué podría hacer para despejar? Bueno, tendría que acá aplicar si quiero una distributiva, pero no es necesario, de hecho no sería recomendable porque si aplico la distributiva me va a quedar la h pegada a una densidad que es medio grande. Entonces tal vez puedo pasar esto dividiendo. ¿Sí? Entonces fíjense que si lo paso dividiendo, me queda ya el paréntesis solo y como está el paréntesis solo, ya el paréntesis no hace falta y ya me está quedando mucho más sencillo de despejar. De hecho, fíjense que si este, para que me quede positivo, lo paso sumando para acá, ahora tengo términos y este término que está positivo lo puedo pasar para la izquierda restando. Y fíjense cómo ya me quedó despejada la h. Y acá está lo que yo les decía de las unidades. Los kilogramos metro cúbico de esta densidad con los kilogramos metro cúbico de esta densidad, siempre que estén en la misma unidad, se van a simplificar los kilogramos metro cúbico. Esta longitud me va a quedar en metros o en centímetros. Y esta longitud también me va a quedar en metros o en centímetros. Entonces, si la longitud lo trabajo en metros o trabajo en centímetros, me da lo mismo. Porque esa unidad es la cual me va a dar la unidad de h. Como la h es la que no es centímetros, puedo trabajar en centímetros y no hay problema. Entonces, 5 centímetros menos 5 centímetros multiplicado por la densidad del aceite, que es 750 kilogramos metros cúbicos, dividido la densidad del agua, que son 1000 kilogramos metros cúbicos. Los kilogramos metros cúbicos, los kilogramos metros cúbicos se fueron. Esto me va a dar h. Hago el calculito y me va a dar 0,0125. Perdón, estoy en metros. 1,25 centímetros. Estaba calculando en metros, al final que es que no lo iba a pasar, lo pasé a metros. Bien, está en centímetros. ¿Sí? Entonces, hago el calculito. Fíjense que esto les da
1,25 centímetros. Y esa es la altura h, que es la diferencia entre rama y rama. Un objeto cuya densidad relativa es de 0,85 flota en la superficie de un fluido con peso específico 10.000 newton metro cúbico. ¿Cuál será el porcentaje de volumen sumergido del objeto en el líquido? Bien, entonces, tenemos un recipiente que tiene líquido, pónganse que está lleno de líquido, y tenemos un objeto que está flotando. Me pregunta el porcentaje sumergido del objeto. Ojo con eso, no es lo mismo el porcentaje sumergido que el porcentaje que está flotando. Pero bueno, me gusta más cuando pregunta por el sumergido porque es lo que generalmente calculamos de uno. Bien, vamos. Entonces, si está flotando, el peso del objeto y el empuje que recibe tienen que ser iguales, está en equilibrio. Entonces partimos de ahí. El peso es igual al empuje. Peso es igual a masa por gravedad. Empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. La densidad del fluido no la conocemos, tenemos el peso específico, pero sabemos que densidad por gravedad es peso específico, entonces directamente digamos peso específico del fluido por volumen sumergido. La masa no la tenemos y de alguna manera necesitamos relacionar los volúmenes y tenemos la densidad del objeto. Que sí, que tenemos la densidad relativa, no importa. Pues si ustedes quieren la densidad del objeto, con multiplicar la densidad relativa por la densidad de referencia, que es la del agua, van a encontrar la densidad del objeto. Densidad relativa, 0,85. Densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Quiere decir que la densidad del objeto son 850 kilogramos metro cúbico. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, que acá la masa no la quiero acá, yo quiero que esté la densidad de alguna manera, entonces recuerden que la densidad es masa sobre volumen, volumen pasa multiplicando, me queda que la masa es volumen por densidad. Ahora, ¿qué volumen? ¿El volumen sumergido? No, porque estamos hablando del peso del objeto, de la masa del objeto, y si es la masa total del objeto, estamos hablando del volumen total del objeto. Entonces, este es el volumen total del objeto, multiplicado por la densidad del objeto, multiplicado por la gravedad. ¿Sí? Esto es la masa, y la masa se multiplica por la gravedad. Perfecto. Ahora, como yo quiero el porcentaje sumergido, quiero la relación que está sumergida, lo que tengo que hacer es despejar la relación del volumen sumergido y el total. ¿Por qué? Y porque si ustedes quieren el volumen, el porcentaje sumergido, yo sé que el objeto es el 100%. Si yo quiero el objeto, el volumen sumergido, el porcentaje sumergido, tengo que tener en cuenta que para sacar este porcentaje, tengo que hacer volumen sumergido sobre el volumen total multiplicado por 100. Entonces, si yo encuentro esta relación en mi fórmula y después la multiplico por 100, voy a tener la relación expresada en porcentaje. ¿Sí? Recuerden que esta es la forma de sacar un porcentaje. Lo que analizo dividido el total por 100. Y así sacan los porcentajes. Entonces, para encontrar esa relación volumen sumergido sobre el total, lo que tengo que hacer es esto, pasarlo dividiendo. Y ya para dejarlo solo, esto lo paso dividiendo. Entonces, densidad del objeto en sistema internacional, por supuesto, 850 kilogramos metros cúbicos. Por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y lo vamos a dividir por el peso específico del fluido, que eran 10.000 newton metros cúbicos. Esto me da la relación entre los volúmenes, que es 0,833. ¿Sí? Si me hubiesen pedido la relación de volúmenes sumergidos versus total, es esta. ¿Sí? ¿Qué es la relación? Tenemos esta cantidad de volumen sumergido dividido el volumen total. Como lo quiero en porcentajes, ahora esto, que es la relación BC sobre BT, lo multiplico por 100.
dándome un 83,3%. Ese es el porcentaje de volumen sumergido. ¿Es lo que me pedían? Sí. Entonces, esa es la respuesta final. Si me habían preguntado el volumen no sumergido o el volumen que queda sobre el líquido, tendría que haber hecho 100% menos 83 y me hubiese dado cerca del 17% o 16,7%, 17%. ¿Sí? Pero me pregunta el sumergido, así que hemos llegado a la respuesta correcta. ¿Qué fuerza ejercerá el pistón menor de un sillón del dentista para elevar un paciente de 85 kilos? Me dice que el sillón es de 300 kilos y los émbolos son de 8 y 40 centímetros de radio. Bien, acá tendríamos lo que sería una prensa del tipo hidráulica. Recuerden que en la prensa hidráulica lo que se transmiten son presiones, porque tenemos un fluido intermedio y la presión que transmite el fluido es integral, es decir, toda la presión se transmite. Entonces, si nosotros creamos una prensa hidráulica, la presión 1 en un punto es igual a la presión en el segundo punto. Como a su vez presión es fuerza sobre área, nosotros podemos decir con toda seguridad, para fluidos ideales, por supuesto, y pistones ideales, que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Quiénes serían estos? Bueno, las áreas serían las áreas de los pistones. ¿Sí? Uno sería el pistón chiquitito, vamos a poner que este es el 1, y el 2 sería el pistón grande. ¿Y las fuerzas? Bueno, dice que el dentista va a hacer fuerza en el pistón menor, y esa fuerza sería nuestra incógnita. Entonces, F1 sería nuestra incógnita en el pistón pequeño, que dijimos que es el de 8. Y lo que queremos elevar sería la fuerza que estamos haciendo en el pistón grande. ¿Qué queremos elevar? Un paciente de 85 más el sillón de 300. Es decir, en total quiero yo elevar 385 kilos. Como acá me pide fuerza y no masa, lo que quiero elevar es un peso. Y ese peso que yo quiero elevar, la fuerza 2, que a su vez es un peso, sería masa multiplicado por gravedad. Masa, 385 kilos, que sería la persona más el sillón. Multiplicado por la gravedad, que son 9,8 metros segundos al cuadrado, y de esa forma vamos a poder calcular la fuerza que queremos realizar. Nos daría 385 multiplicado por 9,8, un total de 3.773 newtons. Ahora, las áreas. Recuerden que las áreas, si esto lo quieren pasar a metros y esto también a metros, no hay problema, pero si no lo pueden dejar en estas unidades no va a haber problema. ¿Por qué? Porque si obtengo ambas áreas en centímetros cuadrados, nosotros sabemos que esos centímetros eventualmente se van a cancelar. Entonces lo pueden dejar así. Despejamos F1 y sería F2 multiplicado por este área 1 que pasa multiplicando, y debajo vamos a poner el área 2, así que vamos a ordenar la fórmula. ¿Y por qué lo pongo así y no estoy calculando las áreas todavía? Bueno, ahora vamos a ver. F2 ya lo calculamos, ya lo tenemos. Y las áreas, en vez de calcularlas por separado, fíjense que las voy a calcular entre comillas acá. ¿Cuánto sería el área 1? Sería pi multiplicado por el radio 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio 1? Bueno, dice que los émbolos son de 8 y 40 centímetros de radio. Entonces ya tengo el radio, 8 centímetros. Entonces, en vez de R1 voy a poner 8 centímetros elevado al cuadrado. Y el otro radio eran 40. Entonces acá abajo el área 2 va a ser pi por 40 centímetros elevados al cuadrado. Y acá está la razón por la cual no fui a calcular las áreas por separado a otro lado. ¿Para qué lo voy a hacer si acá, al hacerlo de esta manera, fíjense que el número pi se termina simplificando y es una cosa menos que tengo que tener en cuenta? Simplemente con los radios ya tengo el resultado casi listo. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 3.773 multiplicado por 8 elevado al cuadrado y eso resultado dividido 40 elevado al cuadrado. Resolviendo esta pequeña cuentita, me da un total de 150,92 o 151 prácticamente newtons, que sería la fuerza que tiene que hacer el dentista para poder levantar esto ayudado con la prensa hidráulica. Bien, la presión es la fuerza normal que ejerce, por ejemplo, un sólido, líquido o gas sobre una superficie en contacto, ¿sí?
En ese contexto, la figura de un cilindro metálico macizo de 126 kilos de masa colocado sobre una superficie plana me pide que determinemos la presión que ejerce el peso del cilindro sobre la superficie. ¿Sí? Ya que nos da una pista, nos recuerda que la presión, es una fuerza transversal o normal a una superficie y se calcula como fuerza por unidad de área. ¿Qué fuerza? El peso de este objeto. ¿Cómo podemos calcular el peso? Bueno, el peso, recuerden que es, ojo que esta P es de presión y esta P es de peso. ¿Sí? Si quieren, para hacer una pequeña diferencia, pueden poner aquí una R de presión, como para diferenciarlas un poquito. Entonces, el peso se calcula como masa por gravedad del objeto. La masa la conocemos y encima está en kilogramos. Y además tenemos la gravedad que me están diciendo, que es 10 metros segundo al cuadrado, es decir, que la considere en esa cantidad en vez del 9,8. Con estos valores podemos calcular el peso tranquilamente, que sería 1260 newtons. Nos faltaría calcular el área. Por supuesto, el área la vamos a querer en metros cuadrados. ¿Y cómo calculo el área? Bueno, el área sería el círculo que está acá abajo, que es exactamente igual al círculo de arriba. ¿Cómo calculo el área de un círculo? Bueno, el área de un círculo, que sería el área de contacto en la base, era pi por radio elevado al cuadrado. ¿El radio del círculo lo tenemos? Sí, vale 2 metros. Entonces, 2 metros elevado al cuadrado multiplicado por el valor de pi. Entonces, calculamos el área y nos da muy cerquita de 12,57 o 56 metros cuadrados. Y ahora, si yo agarro esta fuerza peso y la divido por el área en metros cuadrados, obtengo una presión en newton sobre metro cuadrado. Y recuerden que newton sobre metro cuadrado, esto nos lo vamos a hacer un poco más bonito. Newton sobre metro cuadrado es el pascal. Entonces, 1260 dividido 12,57 prácticamente nos da una presión de 100, nuevamente, newton sobre metro cuadrado, que es el pascal, la unidad de presión del sistema internacional, y hemos encontrado la respuesta correcta. En un recipiente de 10 metros de altura está totalmente lleno por líquido cuya densidad relativa es 1,3. En acá no vemos que esté completamente lleno, pero vamos a suponer que esta altura h, ¿sí?, son los 10 metros que me da porque me dice que es la altura del líquido que yo tengo. Me dice que la densidad relativa del fluido es 1,3. Recuerden que la densidad relativa no tiene unidades, porque para que tenga unidades y obtener realmente la densidad del objeto, la densidad del fluido en este caso, tengo que multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos metro cúbico o 1 gramo mililitro, depende de qué unidades quiero utilizar. Si yo multiplico 1,3 por 1000, obtengo 1300 kilogramos metro cúbico y esa sería la densidad real del fluido. Ahora, en este fluido dice que se sumerge un objeto hasta el fondo y se mide la presión en la parte inferior de este objeto y en la parte superior del objeto. Si la diferencia de presión entre esos dos puntos es de 31.850 pascales, ¿cuál será la altura total del objeto? Bien, ¿qué podemos hacer acá? Nosotros sabemos que el líquido ejerce una presión hidrostática y sabemos que la presión que haya en este punto que está acá, ¿sí?, es la misma que hay en todo el fondo del fluido. Vamos a suponer que este objeto no está ejerciendo mayor peso en el fondo porque no me da ninguna información al respecto. Vamos a suponer que esto se asocia más que todo a la diferencia de alturas en el fluido, más que por el objeto. Entonces, lo que tenemos acá es un punto en el fondo y un punto que está a esta altura. Si solamente asumimos la presión del fluido, porque el objeto no tenemos ni idea si tiene un material, si su peso está aplicado sobre el fondo o si está medio flotando en equilibrio ahí, vamos a asumir que la diferencia de presiones está definida por esta altura de fluido, ¿sí? ¿Y qué sabemos nosotros?
sabemos que la presión en este punto acá, vamos a llamarlo punto C, la presión hidrostática en C es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad de C. Y al mismo tiempo, si yo quiero saber la presión acá en A, es igual a la densidad del fluido, perdón, la presión acá vamos a ponerle punto, porque A se llama a toda esta altura, vamos a ponerle punto B. Si yo quiero saber cuál es la presión en B, es la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad en el punto B. Ahora, acá se encuentran con un pequeño problema y es que yo no conozco a qué profundidad se encuentra B. Sabemos que C está a 10 metros, pero ¿y B? No tengo ni idea. Sin embargo, a pesar de que no tengo la presión C ni la presión B, conozco la densidad del fluido, conozco la gravedad, que normalmente es 9,8 o 10 metros sobre segundo al cuadrado y redondeo un poquito. Lo que sí conozco es la diferencia de presiones que hay entre B y C. También sabemos que C, como está más al fondo, tiene que tener más presión que B. Entonces, si la diferencia de presión es de 31.850, eso quiere decir que la presión C menos la presión en B es igual a esto. ¿Las puedo poner al revés? Sí, ustedes pueden poner tranquilamente PB menos PC y también sería este valor, pero si este valor es negativo, ¿por qué? Porque PB es más chiquitito al estar más arriba y PC es más grande porque está más al fondo. Entonces la presión C siempre va a ser más grandota. Ahora, a su vez, PC es esto. Y si a PC yo le quiero restar PB, tengo que restarle esto. Y esto es igual a la diferencia de presiones. Fíjense que el fluido es el mismo que este, y la gravedad también son iguales, entonces las puedo sacar factor común. Si yo de acá saco densidad y gravedad, me queda solamente la altura C. Y si yo de acá, este negativo vuelvo a ponerse acá. Si yo de acá saco la densidad y la gravedad, pues le saco factor común, me queda solamente la altura B. Fíjense nuevamente que sacar factor común, densidad y gravedad, es lo opuesto a la distributiva. Ustedes si esta densidad y gravedad la vuelven a multiplicar ahí y ahí, volverían al paso anterior, pero no es lo que buscamos. Y esto es igual a la diferencia de presiones. ¿Para qué hicimos esto? Porque ahora esta densidad y gravedad que ustedes sí conocen la pueden pasar dividiendo. ¿Y qué les queda del lado izquierdo? HC menos HB. ¿Conozco las alturas? No. Pero sé que HB menos HC me va a dar justamente A, que es la diferencia de alturas entre esos dos puntos. Entonces ahí tenemos nuestra incógnita. La densidad la calculamos recién. La densidad de fluido eran 1300 kilogramos metro cúbico. Y la gravedad son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Estamos en sistema internacional, que estamos obteniendo una altura. Entonces me tiene que dar en metros. Entonces hacemos, vamos a poner un paréntesis para evitar problemas con los numeritos. Y vamos a hacer 31.850 dividido, paréntesis, 1300 por 9,8. Esto me da exactamente, si uso los paréntesis para un buen resultado, 2,5, como estamos en sistema internacional, son metros. Tenemos la respuesta correcta. Fíjense que estos 10 metros, ya sea que este fluido haya estado lleno hasta acá o haya estado un poquito vacío o lo que sea, era simplemente un dato distractor, porque tal vez si lo usaba llegaba a alguna respuesta equivocada. En la figura del fluido que circula es aire, de densidad 1,204 kilogramos metros cúbicos. Y el fluido manométrico, pero el fluido del manómetro, es decir, este que está en grisecito, es aceite de densidad relativa 0,827. Calcular el flujo volumétrico, que es el caudal. Bien, como me dice densidad relativa, yo sé que si la densidad relativa la multiplico por la densidad del agua, me da la densidad realmente con unidades. Entonces vamos a buscar la densidad realmente del aceite. La densidad del aceite va a ser igual 0,827 multiplicado por la densidad del agua, que son 1000
kilogramos metros cúbicos. Entonces, la densidad relativa por la densidad del agua, 0,827 multiplicado por 1000 me va a dar 827 kilogramos metro cúbico. Esa sería la densidad del aceite que tenemos acá abajo. ¿Y para qué me sirve? Bueno, porque este aceite que está quietito acá, ¿sí? Nosotros sabemos que la diferencia de presión entre este punto y este punto va a ser dividido a su diferencia de alturas. La diferencia de presión entre este puntito de acá y este puntito de acá va a ser igual a densidad de ese fluido que es el aceite por gravedad por diferencia de alturas. ¿Cuánto vale esa diferencia de alturas? Lo conozco. ¿Cuánto vale la gravedad y la densidad del aceite? Lo conozco. Y eso me permite calcular la diferencia de presiones acá y acá. Por supuesto, la diferencia de presiones que hay entre este punto y este punto es la misma diferencia de presiones que hay entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque esta presión es la que se transmite a ese punto y esta presión se transmite ahí. ¿En dónde hay más presión? Bueno, acá hay más presión, por eso lo empuja más abajo, y acá hay menos presión, por eso no lo empuja tanto, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Además, nosotros sabemos que cuando la sección del caño se achica, acá hay una sección grande, acá hay una sección chiquitita, el fluido aumenta su velocidad. Y donde hay mayor velocidad hay menos presión. Donde hay menor velocidad hay más presión. Porque estamos en un tubo horizontal, no hay cambios de altura en el tubo. Entonces podemos asegurar. Entonces, gracias a esto, puedo calcular la diferencia de presión que hay entre ese punto y ese punto, pero que en realidad es la diferencia de presión que hay acá. Y esa diferencia de presión es la que nos va a ayudar a calcular el caudal que hay de aire. Ya veremos por qué. Bien, esta diferencia de presión entonces la podemos calcular ya mismo y en pascales. Sería la densidad del aceite por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la diferencia de altura, que son 8 centímetros. Un metro son 100 centímetros. 8 centímetros son 0,08 metros. Con eso en mente, podemos calcular entonces esta diferencia de presión, que más o menos nos va a dar 648,4 pascales. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a llamar a este punto A y a este punto B para poder aplicar un Bernoulli acá, porque hay fluido en movimiento, sabemos que no hay pérdida de carga y que se conserva la energía. Sabemos entonces que la presión en el punto A más un medio de la densidad del fluido que pasa por este caño, que es aire, ya no es el aceite, aire, por la velocidad que lleva en ese punto A elevado al cuadrado, más la densidad del fluido que va por la cañería, que es aire nuevamente. El aceite solamente fue acá abajo, para esto ya está. Entonces, la densidad del aire por la gravedad, por la altura que tiene el punto A, va a ser igual a exactamente lo mismo, pero respecto del punto B. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vean que, punto número 1, la altura de A y la altura de B son iguales. No sé cuánto vale la altura de B ni la altura de A, pero sé que las alturas de A y B están a la misma altura. Entonces, cuando este término lo pase restando, por ejemplo, esta densidad con esta densidad son iguales, las gravedades son iguales y las alturas son iguales. Entonces, al hacer esta diferencia, los términos se van a cancelar. Y chau alturas. Luego, las presiones las quiero juntar de un solo lado. ¿Por qué? Porque si bien no conozco la presión en A y la presión en B, conozco la diferencia de presiones, el delta H. Presión final menos presión inicial. Entonces, si esta presión la paso restando para allá, ya que estamos, vamos a juntar los términos de velocidad del otro lado. Vamos a pasar esto restando.
Presión final menos presión inicial es la diferencia de presión, delta H. Perdón, delta P. Y delta P yo lo conozco. Entonces, lo puedo traer para acá. ¿Y ahora qué hago? Bueno, fíjense que este 1/2 y la densidad están en los dos términos, así que la pueden sacar factor común. Ahora, si esto lo saco de ambos términos, al sacarlo del primer término me queda solamente la velocidad de a elevado al cuadrado. Menos, esto lo saqué del segundo término y me queda solamente la velocidad de b elevado al cuadrado. Igual a la presión, perdón, el delta P. ¿Y ahora qué hago? Porque tengo las velocidades más o menos que no sé despejar, pero no conozco ni VA ni BP, y necesito en realidad el caudal. ¿Hay alguna relación entre el caudal y la velocidad? Bueno, yo sé que el caudal es volumen por unidad de tiempo. ¿Conozco volumen y tiempo? No. Pero de alguna manera estoy trabajando con velocidades. ¿No hay otra relación de caudal? Sí, hay una ecuación de caudal que es velocidad por área. Las áreas capaz las pueda calcular, porque fíjense que conozco los diámetros. Si tengo los diámetros, tengo los radios, que es la mitad. Si el diámetro es 10, el radio es 5 centímetros. Si el diámetro es 6, el radio es 3, la mitad. Por supuesto, centímetros, centímetros. Entonces las áreas las puedo sacar. Tal vez sería mejor, en vez de acá tener velocidades, tener caudal como incógnita, porque si bien las velocidades son diferentes, nosotros, por la ley de continuidad, sabemos que el caudal es constante en toda la cañería. Entonces, el caudal que pasa por acá es igual al caudal que pasa por acá. De esa manera tendríamos una sola variable y podríamos despejarla. Entonces, lo que voy a hacer acá es el área pasarlo dividiendo, y de esa manera tengo la fórmula de velocidad. Lo cual quiere decir que, en vez de velocidad A, yo acá puedo poner un paréntesis y decir que la velocidad A es igual al caudal sobre el área en el punto A. ¿Sí? Vamos a hacerlo más grandecito. Esto lo dejo donde está. Vamos a abrir el paréntesis, que sería este de acá. Velocidad A. Velocidad y caudal sobre área. Entonces, velocidad A va a ser el caudal, que es constante, dividido el área en el punto donde se toma A. Y esto, que es la velocidad A, es elevado al cuadrado. De igual manera, la velocidad B es el caudal sobre el área en el punto B. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado la velocidad B, cierro paréntesis. El problema ahora es que el caudal está como atrapado allá adentro y también tengo que saber cuáles son las áreas. Así que para irnos sacando el problema de a poquito, voy a ir calculando las áreas acá al costadito. Área A, área B. Con una tubería circular, el área es pi por radio al cuadrado. Por supuesto, sistema internacional, el radio tiene que estar en metros. De igual manera, vamos a calcular el área de B. ¿Cuánto vale el radio en A y el radio B en metros? Veamos. Acá tenemos el radio, que está en centímetros. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Si un metro son 100 centímetros, en A vale 5, 5 centímetros son 0,05 metros. Y 3 centímetros son 0,03 metros. De esta forma, podemos calcular las áreas. El área de A me da 7,854 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Mientras que el área de B me da 2,83 multiplicado por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tengo las áreas de metros cuadrados.
Excelente. Pero ¿cómo espejo el caudal de acá? Se ve medio complejo, pero no es tan complejo como parece. Vamos de a poquito. La incógnita está atrapada acá adentro, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo acá con paréntesis molestándome? Lo voy a pasar para el otro lado. Este 1/2 lo paso hacia el otro lado invertido por una fracción, que es lo mismo que pasar este 2 que está dividiendo multiplicando, y después el 1 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí? Básicamente, en vez de tener 1/2 acá, voy a tener un multiplicado por 2 dividido 1 del otro lado. Dividido 1 es nada, así que solo multiplico por 2. Y luego esta densidad la voy a pasar dividiendo. Eso me permite que ya este paréntesis gigante de acá no lo necesito. Y es algo menos por lo que preocuparme. Incluso, esta densidad sé que es la densidad del fluido que va por la cañería. Y la conozco. Acá está. 1,204 kilogramos metro cúbico. Entonces, ¿por qué no la dejo ya acá? Y tengo un problema menos. Ojo que es 1,2, no 1200. Ojo con eso. Esto incluso si quieren lo podemos ir resolviendo. Pero mientras tanto vamos a la parte matemática. Mi incógnita está como atrapada dentro de un paréntesis. Tengo que liberarla de ahí. Y para eso, recuerden que la potencia se puede distribuir respecto a la división. Entonces esto es Q elevado al cuadrado dividido el área de A elevado al cuadrado. El área de A la conocemos. Solo tendría que elevarla al cuadrado. Menos Q al cuadrado dividido el área de B elevado al cuadrado. Y esto es igual. Y esto lo podemos resolver. Veamos cuánto da. 648,4 multiplicado por 2 dividido 1,204. Da 1077. ¿Sí? Si queremos ver las unidades, las podemos ir chusmeando si quieren, pero no es necesario que las pongan acá. Ahora vamos a centrarnos en la parte matemática y nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es caudal. Estamos en sistema internacional, yo ya sé que me va a dar en metros cúbicos dividido segundos. Pero fíjense que las unidades se empiezan a poner raras acá. Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Newton, a su vez, es kilogramo sobre metro cúbico. Y este Pascal está dividido kilogramo metro cúbico. Este metro cúbico que está, bueno, en realidad acá tengo una división, lo voy a transformar en multiplicación. Y para eso esta fracción la tengo que pasar para arriba invertida. Entonces, como si esto se multiplicara por metro cúbico dividido kilogramo. Y esto se va. Entonces, esto se va con esto se va con esto. Fíjense que de este lado me quedaría 1 sobre metro cuadrado. Por eso les digo que es una unidad rara. ¿Sí? ¿Pero por qué queda así? Bueno, después... pero acá me está faltando algo. No, puse mal. Totalmente mal el Newton. Lo que dije está totalmente mal. El Newton, que estaba acá arriba, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora sí. Esto está dividido kilogramo metro cúbico, es decir, multiplicado metro cúbico sobre, perdón, multiplicado por metro cúbico sobre kilogramo, que es esta unidad a vuelta. Eso sí está bien. Ahora sí, esto se va, metro cuadrado con esto se va, y me queda metro por metro, metro cuadrado, segundo al cuadrado. Aún así, sigue siendo raro, fíjense que esto me queda de este lado. Es una unidad rara, no es una unidad de nada que conozcamos en sí. Pero ¿qué está pasando? Yo acá abajo tengo metros cuadrados, que a fin de cuentas me va a quedar elevado a la cuarta, porque cuadrado al cuadrado me va a quedar 2 por 2, 4, metro a la cuarta. Y ese metro a la cuarta,
que está como en el denominador del lado izquierdo, eventualmente va a pasar para acá. Eventualmente va a pasar para acá. Metro cuadrado por metro a la cuarta, se suman los exponentes, me va a quedar metro a la sexta. Y no deja de ponerse raro. Metro a la sexta sobre segundo al cuadrado. Pero bien, al final, esto va a pasar como raíz. Cuando pase como raíz, va a quedar metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? O sea que las unidades, tranquilos que las unidades van a cerrar. Siempre que ustedes estén en sistema internacional y no hayan mezclado unidades, las unidades van a cerrar. Así que no hay problema. Pero, vamos a la matemática acá para despejar esta Q, si no perdemos más tiempo. La Q está tanto en esta fracción como en esta fracción. ¿Qué pasa si la saco factor común? Si la saco de acá, me queda un 1. Porque me queda nada, digamos. Y si la saco de acá, también me queda un 1. Y acá abrí un gran paréntesis porque hemos hecho un sacar factor común. Cuando sacan factor común es lo inverso a la distributiva. Entonces ahora, si esto es una multiplicación, si esto yo lo distribuyo acá adentro, vuelvo a estar exactamente igual que antes, que no quiero. Yo quería dejar este q cuadrado solito. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto lo voy a resolver. Voy a tener mucho cuidado con los paréntesis, pero lo voy a resolver. ¿Sí? Voy a hacer 1 dividido paréntesis esto elevado al cuadrado menos, bueno, ahí cierro un paréntesis, menos paréntesis 1 dividido paréntesis esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Y con eso vamos a ver qué nos da. Entonces vamos, 1 dividido paréntesis 7,854 por 10 a la menos 3, 0 paréntesis, eso lo elevado al cuadrado. Al resultado de eso, o si quieren pueden poner un paréntesis, menos 1 dividido paréntesis 2,83 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Revísenlo por las dudas. Pero aproximadamente esto que está acá, a ver, me queda Q2 multiplicado por menos 108.649,8. 650 podríamos decir. ¿Sí? Y esto es igual a 1077. Acá ya vamos viendo que hay un problema. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que esto me quede negativo? Cuando lo pase dividiendo, va a quedar negativo y la raíz me va a dar un error. ¿Qué está pasando acá? Bueno, yo acá cometí un pequeño error al principio, pero quiero decirles que tranqui, que está todo bien, los números están bien, así que por ese lado tranqui. Y es acá, cuando puse el delta P, yo lo puse derecho. ¿Qué es lo que generalmente uno hace? Lo pasa derecho. Pero ¿qué pasó acá? Nosotros acá, esto, nos había quedado P2 menos P1. Yo lo puse así. Sin embargo, conceptualmente, dijimos que acá la velocidad es más grande porque el diámetro es más pequeño. Y si acá la velocidad es más grande, la presión es más chiquita. Entonces, esta presión es más chiquita que la presión acá. Si PB es más chiquita que PA, cuando hacemos PB menos PA, esa diferencia de presión me tiene que dar negativo, porque esto es más chiquito que esto. Sin embargo, al calcularlo el delta P mediante el método de recién, densidad por gravedad por diferencia de alturas, siempre me da positivo. Porque cuando hacemos este método, en realidad estamos haciendo presión de A menos presión de B, que es justamente lo contrario. Entonces ahí estuvo mi pequeño error, me olvidé de este pequeño negativo, que hace que esta diferencia de presiones, el numerito está bien, pero era negativo. Ese negativo se arrastra acá, ese negativo se arrastra acá. Y ese negativo estaría acá con este 1077. Si se olvidan de ponerlo, no hay problema. Fíjense que el número no les va a cambiar absolutamente nada, pero se los comento para que no tengan miedo cuando les quede este negativo acá, el positivo otro lado, es como raro.
Pero ahora, ya que está bien, este negativo con este negativo se van a terminar cancelando, simplificando, queda positivo, cuando este pase dividiendo, y básicamente me queda que Q al cuadrado es igual a 1077 dividido 1077 dividido 108.650. Esto les va a dar algo como 9,9 por 10 elevado a la menos 3, dependiendo de los decimales que hayan dejado, por supuesto. Y ahora, si a esto le aplican la raíz cuadrada, les va a dar un caudal, que ya sí es mi caudal final, de 0,09956 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Si lo quiere redondear sería prácticamente 0,1 metro cúbico sobre segundos. ¿Sí? Porque fíjense que esto se redondea para arriba. Y si esto lo comparamos con las posibilidades que tenemos, ¿sí? Fíjense que nos encontramos con la respuesta correcta. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.